La hermana la semana pasada había puesto un tabernáculo y yo quiero que continuemos con esa enseñanza, dándole una alabanza al Señor. Se puede sentar. Gloria a Dios. Bien, dijimos que Jesús había cumplido todos los pasos del sacerdocio como sumo sacerdote. Vimos que Jesús pasó por el sacrificio, pasó por el lavacro, y decimos que ahora está en el cielo. Él dijo: prepararé lugar para vosotros. ¿De acuerdo? Está presentando la expiación del pueblo. Lo último es el juicio. Todo esto lo llevará a cabo Jesús. Amén. Bien, ahora vamos a hablar del sacerdocio desde el punto de vista de la iglesia. Amén. Amén. Y yo quiero que usted y yo veamos algo que si nosotros también somos sacerdotes, nosotros estamos en la obligación de repetir este mismo programa. Se lo voy a repetir. Usted y yo tenemos que repetir el mismo programa. Amén. Si usted y yo no repetimos este mismo programa, me temo que nuestro sacrificio ha sido en vano. El usted llegar cansado del trabajo y venir aquí no habrá merecido la pena. El primer punto que encontramos, y ahí tiene la pantalla, está expuesto. Si los que están a mi derecha no lo alcanzan a ver, se pueden también cambiar de sitio. Ahí tenemos expuesto el tabernáculo, ¿cierto? Y yo quiero que note que lo primero que encontramos allí es una puerta. Una puerta que está en color marrón, la están señalando en este momento, de un lugar rectangular completamente cerrado. ¿Sí? Pero quiero que note que ese tabernáculo se puede entrar, porque si bien el muro tiene cierta altura, existen las escaleras. ¿Me estoy explicando? Amén. Ahora, si usted quiere entrar legalmente, solo hay una puerta. Solo hay una forma, solo hay un camino. Y vamos a empezar a establecer lo que el sacerdote debe de hacer. Primero es entrar por esa puerta. Usted dirá: ¿quién es esa puerta? ¿Cuál es esa puerta? Jesús dijo: yo soy la puerta. Amén. Y el que por mí entrare. San Juan dice, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Me estoy explicando? Amén. Si usted es el sacerdote, usted tiene que entrar por esa puerta y empezar un sacrificio sacerdotal. Y lo primero que usted se encuentra al pasar por esa puerta es el altar del sacrificio. El altar del sacrificio representa el animalito que muere por causa del pecado.
Yo como sacerdote, ¿qué tengo que hacer en ese primer paso? La Biblia dice que Jesús mandó a todo el mundo a que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. El altar del sacrificio representa el arrepentimiento. Y yo quiero que usted note algo, iglesia. Porque el sacrificio muere. El animal muere. Y es necesario que una persona en el altar del sacrificio empiece su muerte. No me estoy explicando. El creyente, cuando llega a Cristo, necesita morir. Porque ¿qué problema tiene como si se queda vivo? El cristiano, ese primer punto se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es el momento cuando usted reconoce. ¿Por qué era que se llevaba el animal? Porque la persona que llevaba el animal sabía que había pecado. Amén. Sabía que había hecho algo malo. Reconocía sus errores. El persona que llega a este lugar, que llega a Cristo, debe reconocer que ha pecado y que la paga del pecado es la muerte, y decirle al Señor: yo reconozco mi pecado, perdóname. ¿Me estoy explicando, iglesia? Ahora, la palabra arrepentimiento en la traducción del hebreo al castellano significa devolverse por el camino. Que es una persona que se arrepiente, una persona que se devuelve, una persona que lleva un camino y de repente dice: me tiro marcha atrás. Y eso es lo que Dios está buscando, gente arrepentida, gente que lleve una práctica de pecado y de repente diga: me vuelvo atrás, no lo hago más. Amén. La palabra arrepentirse en la traducción del griego al castellano, y le cito el hebreo y el castellano porque son las lenguas originales en las que fueron escritas, significa cambiar la mentalidad. Arrepentirse traducido al castellano, la palabra que se utiliza en griego es cambiar de mentalidad. Una persona que cambia radicalmente su pensamiento es una persona arrepentida. Se lo digo de otra manera, iglesia. Una persona arrepentida es una persona que cambia completamente su camino porque ha cambiado su mentalidad. Su forma de pensar es totalmente diferente. Amén. Ser santo no es solo no practicar el pecado. Es salir del pecado y hacia Dios. Amén. Amén. El primer punto del sacerdote, el primer punto de la persona practicando el mismo programa sacerdotal es pasar por el altar del sacrificio, reconocer sus culpas, reconocer que ha pecado. Dice Pablo: y ya los he acusado a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Punto número 2. Lo ven ahí, el lavacro o el altar de bronce. El altar de bronce es un pequeño altar donde había un agua. Y en esta agua ellos se lavaban antes de poder entrar al lugar santo. Este lugar, este agua, este lavacro representa el bautizo.
representa el lavar los pecados. En el altar de Dios reconozco y pido perdón y cambio mi forma de hacer. Pero en el segundo punto, lavo mi pecado, cambio mi vida, muero completamente y soy transformado en una nueva persona. Amén. El punto número 2 me habla de que el sacerdote tiene que lavar sus pecados en las aguas, invocando el nombre que es sobre todo nombre para perdón de los pecados. Como dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Es necesario bautizarse. Es necesario pasar por el lavacro, porque al lugar santo no puede entrar ninguna cosa inmunda. Amén. Es necesario que usted entienda eso. O sea, entrar se puede, pero va a tener un problema delante de Dios. ¿Me estoy explicando, iglesia? Amén. Eso representa el lavacro, el ser bautizado, la necesidad de ser bautizado. Ese ser bautizado consuma todo. La persona que es bautizada es una persona que muere juntamente con Cristo. Estáis sepultados, dice la Escritura. Un cristiano, cuando es bautizado, ha muerto. Cuando es sumergido en el agua, y cuando es levantado, ha resucitado para vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ya me vaya entendiendo, iglesia. Luego encontramos como una tienda de campaña. Esa tienda se le va a llamar el lugar santo y el lugar santísimo. Déjeme decirle que en el siglo XXI no hay tal cosa como el santo y el santísimo. Pues cuando Cristo murió en la cruz, Él mismo rasgó el velo de arriba hacia abajo, para que no haya división. Como dice la canción, por tu sangre tengo entrada al trono celestial. Amén. Ya no hay pared de separación. Por lo cual, cuando entremos al santo, directamente estaremos ya en el santísimo. Amén. ¿Lo estoy explicando? Amén. Una vez el sacerdote pasa por ese punto, el sacerdote tiene que avanzar al siguiente lugar. Le vamos a llamar el lugar santo. Y en el lugar santo va a encontrar tres cosas. Por favor, iglesia, escuche bien. Escúcheme bien, abra sus oídos. Se lo pido de corazón. Hay tres cosas dentro de ese lugar. El primero es el pan. Los panes de la propiciación. El sacerdote no entra y ve el pan allí para adornar una mesa. El pan está puesto para que el sacerdote lo coma. Ese pan representa la palabra de Dios. Ese pan representa la palabra de Dios. Ese pan representa la comida. Y no hay ser humano que no necesite comer diariamente. Amén. De hecho, no hay ser humano que coma una sola vez al día. Esto me habla de la necesidad de un cristiano constantemente comiendo el pan. Se lo digo de otra manera, constantemente estudiando su palabra. Dentro de ese lugar encontramos un candelabro que tiene 7
antebrazos y que el fuego está encendido. Y en el que el Señor le dice al sacerdote que su deber es mantener el aceite para que él siempre esté ardiendo. Ese aceite es tipo del Espíritu Santo. El creyente debe poner Espíritu Santo o debe tener aceite continuamente. Amén. Ese lugar que usted ve ahí es un lugar completamente cerrado, con una piel muy gruesa. Ahí dentro no se ve nada, ahí no hay nada puesto. Lo único que alumbra ahí dentro es el candelabro. Está hablando de un creyente que lo único que lo guía a él es el poder del Espíritu Santo. No está guiado por ninguna otra luz. No hay conversaciones externas. Solo se alimenta de pan y se alumbra del Espíritu. Dentro de ese lugar hay otro artefacto llamado el altar del incienso. Y el incienso es lo que sube el olor grato y fragante a Dios. Ese lugar representa la alabanza y la adoración. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Es necesario que tales adoradores adoren, porque es lo que el Padre está buscando. Dios necesita percibir olor grato en nosotros. El sacerdote tiene que todos los días mecer su incenciario para que ese incienso suba y llene la casa, y cuando Dios se acerque y me mire a mí, perciba olor grato. Amén. Ahora yo quiero decir una cosa, iglesia. Yo quiero que miremos una cosa, porque yo no me voy a repetir. Vamos a profundizar en lo que estoy hablando, ¿le parece? Amén. Yo quiero que usted lea conmigo Apocalipsis capítulo 11. Porque el Señor me ha dado un mensaje para nosotros esta noche, para todos los que lo van a oír en esta noche. Amén. La hora viene, iglesia. Amén. Cristo viene por su iglesia. Amén. Usted tiene que entender algo. Apocalipsis capítulo 11 dice, versículo 1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran. ¿Dónde? En el altar. Permítame decirle ¿qué pasó con el dibujo? Permítame decirle que el altar es aquello que está ahí dentro, donde está el altar del sacrificio frente al arca del pacto, donde mora la presencia de Dios. Ese es el altar. ¿Me estoy explicando? Lo previo que hay al arca del pacto, que es la presencia de Dios, es el altar del sacrificio, donde se hace, es el altar del incienso, donde se ofrece el incienso con olor grato al Señor. Es un sacerdote que ha venido previamente, donde él primero ha lavado sus pecados, se ha arrepentido, luego ha lavado sus pecados, luego se ha ungido con el Espíritu, ha comido palabra de Dios y se ha presentado como olor grato delante de él, a dar con el incenciario. Ese sacerdote, Apocalipsis capítulo 11 versículo 1 dice, mire a los que están adorando en él.
Versículo 2. Pero el patio que está Fuera. afuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿A quién ha sido entregado? A los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ese lugar exterior ha sido entregado a los gentiles. ¿Qué había en la parte de afuera? El altar del sacrificio y el lavacro. ¿Dónde está el altar del sacrificio? Afuera. ¿Dónde está el lavacro? Afuera. ¿Qué me está diciendo usted, hermano? ¿Qué dice la Escritura? Que el que está en el altar del sacrificio, como el que está en el lavacro, la Biblia dice, a ellos no los midas, son gentiles, son extranjeros, no son del pueblo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Amén. ¿Qué es lo que está queriendo decir la Escritura? Que Dios no ha llamado sacerdotes para que se queden jugando en el altar del sacrificio. Hay creyentes que se arrepienten cada 8 días. Cada que se arrodillen, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y arrepiéntase, y arrepiéntase, y arrepiéntase. Porque en cuanto se para, vuelve el mismo pecado. Y en cuanto lo deja, vuelve el mismo problema. Y se arrepiente, y se arrepiente, y se arrepiente. Y me bautizo, y me lavo, y me lavo. ¿Y sabe qué dice el Señor? Esos son extranjeros. Esos no son del pueblo. A esos no me los midas. Pero es que están en la iglesia y dicen, no los midas. Mide a los que adoran dentro del lugar santo. A los que han dejado el pecado, a los que han dejado de arrepentirse, le están ministrando con mi palabra, con mi espíritu, y están dando alabanza y adoración delante de mi presencia, tanto que han llenado mi casa con olor grato. Eso sí son el pueblo. Aleluya. Mídelos a ellos, porque ellos son el pueblo. Entonces tenemos, yo me preguntaba, ¿qué significa eso de ser gentil? ¿Qué significa eso de ser extranjero? Y el Señor me mostraba que el Señor mismo dijo en aquel día que muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco. Ustedes nunca ministraron en mi presencia. Ustedes estaban fuera del lugar santo, allá ministrando. Solo los que ministran en mi presencia son el pueblo. Amén. Solo aquel que come el pan. Pero nadie come un día a la semana. Sino aquel que come todos los días. Aquel que como buen español come 5 veces al día. ¿Sabía usted que escudriñar la palabra de Dios es la que te da la promesa de que todo te va a ir bien? Dice la Escritura, sino que en su ley medita de día y de noche. El que hace eso, ¿qué pasa? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que emprende prosperará.
si vosotros permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y noche, para que hagas prosperar tu camino. El creyente, para prosperar en su vida en Dios, tiene que el sacerdote todos los días entrar y comer el pan. El sacerdote, para poder estar bien, necesita todos los días aceite. El aceite es tipo del Espíritu. Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted orando empezó a llorar porque sentía su presencia? ¿Cuándo fue que usted habló en lenguas por última vez? Tú como sacerdote tienes encendida la lámpara. Hay unción en tu vida. Hay espíritu en tu vida. El sacerdote, ¿cuándo fue la última vez que elevó olor grato? Y que no simplemente vino a seguir un coro cantando, sino que de sus propios labios salió una alabanza, una adoración, una exaltación. ¿Cuándo fue la última vez que aplaudió sin que nadie le diga aplauda? ¿Cuándo fue la última vez que dijo santo sin que nadie le diga santo? ¿Cuándo fue la última vez que dijo gloria a Dios sin que nadie le... ¿Cuándo fue que se elevó ese incensario o el incensario está quieto? Gloria a Dios. Amén. Entonces es necesario entender, iglesia, que usted como sacerdote, que yo como sacerdote, tengo que ministrar en el lugar santo. Amén. Porque yo no puedo ir ahí y decir, es que yo soy bautizado. Porque si él va a decir, yo no sé usted quién es. El que iba a la iglesia todos los días, no lo conozco. Necesito cumplir el proceso. Necesito hacer el trabajo. Bien, todo sumo sacerdote es puesto, dice el libro de Hebreos, todo sumo sacerdote es puesto en favor de sí mismo y de otro. ¿Sí o no? ¿Amén o no? Uno se hace sacerdote ¿para quién? Para sí mismo y para otros. Todo sacerdote puesto para sí mismo y para otros. ¿Cuándo tengo yo que repetir esa fórmula? ¿Cuándo tengo yo que vivir en eso? Continuamente. No es que yo ya comí el pan hace 5 meses. Continuamente. Su espíritu continuamente. Adoración continuamente. Todos los días me debo de cerciorar de que en el lugar santo todo funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque solo a ellos se les vive. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis. Para que anunciéis. Porque todo sumo sacerdote es puesto para sí y para los demás. Tú has sido establecido sumo sacerdote para que anuncies, para que hagas el trabajo de sacerdocio. Amén. Gloria a Dios.
para que le anuncies a los demás las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta es, usted como sacerdote, ¿a quién le está alumbrando? ¿A quién le está alumbrando? Y tenemos una serie de cristianos entretenidos en el altar del sacrificio, entretenidos en el lavacro, pensando que van para el cielo, cuando el Señor mismo dice, no los miras, no son del pueblo, son gentiles. No me lo entendió de esa manera. Se lo voy a decir con el para que anunciéis. Pero léalo usted mismo, San Juan capítulo 15. Por favor, escuche, iglesia, oiga lo que Dios le dice a su pueblo. ¿Lo tiene, hermana? Amén. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre, el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿lo qué? Lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estéis limpios por la palabra. Por eso el sacerdote debe comer la palabra. Va una vez dicho arriba, en el 2, 3, 4. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Espere que se lo voy a decir para que me esté entendiendo y no estemos leyendo por leer. Jesús empieza diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que está en mí, este lleva mucho fruto. Yo soy cristiano, pero yo no predico. No, yo soy cristiano, pero yo no evangelizo. No, yo soy cristiano, pero yo no llevo fruto. Porque el fruto del que está hablando allí no es de servir vendiendo empanadas. No es de servir barriendo locales. No es de servir pintando paredes. El fruto del que Cristo está hablando es de alcanzar almas. El fruto del Espíritu es alcanzar almas. En esto conocerán que son mis discípulos cuando améis como yo he amado. ¿Cómo amó Dios? Porque Dios amó al mundo dándose para salvar al mundo. Amén. Y Jesús dice, si tú estás en mí, yo estaré en ti y tú llevarás fruto. Aleluya. Yo le pregunto, ¿usted está llevando fruto? Porque según Cristo eso es un vínculo directo de que usted está con Cristo. ¿Cuándo fue la última persona a la que tú le dijiste que Cristo le quería salvar? Y no vale que se lo haya dicho un cristiano. Porque hay gente por ahí evangelizando evangélicos. ¿Cuándo fue la última vez que una persona de fuera vino porque tú le trajiste aquí? Porque si tú estás en mí, tú llevarás fruto. Sigamos leyendo versículo 6. El que en mí no permanece es echado fuera
como el pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y usted los ve en las iglesias. Pero ahí no hay vida, están secos. ¿No me entiende por ese lado? Están entre el lavacro y el sacrificio. Están entre los gentiles. Están entre los que dicen, yo a tu iglesia, pues yo en aquel día yo no te conozco. Porque el sacerdote comunica a la gente para que pase de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto, es glorificado mi Padre. no terminamos diciendo que el sacerdote tenía que terminar dando grato olor a Dios. Aquí termina de la misma manera. En esto es glorificado mi Padre. En esto el Padre percibe olor grato, en que llevéis mucho fruto y seáis así como soy discípulo de Cristo, llevando fruto, no jugando iglesia, no siendo religioso, llevando fruto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, vamos a terminar. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor, y detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Dónde estaba Juan? En el día del Señor. Juan estaba en el día del Señor. Apocalipsis capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide en el templo de Dios el altar y los que adoran en él. Por el patio, los que están afuera del templo, déjalo aparte. No lo midas. Ha sido entregado a los gentiles. Ellos solo pisan la ciudad santa. En el día del Señor se sacará una vara de medir para medir, y esa vara de medir va a empezar a medir la espiritualidad de cada sacerdote, y solo los sacerdotes que para sí mismos están ministrando en el lugar santo, escuche bien, estoy hablando del sacerdote hacia sí mismo, solo el sacerdote que esté ministrando en el lugar santo será contado como pueblo. Y solo el sacerdote que esté dentro será el que esté llevando fruto. Esa persona estará honrando al Padre. El que está afuera no lleva fruto y va a ser cortado. Vamos a orar, iglesia, porque está muy guay venir aquí, pero yo quiero irme con él. Yo no quiero llegar dentro de un año, 2 o 3 o 5 o 10 y pararme delante de él y que él me diga, está bien, yo te vi en ese local hablando y hablando y hablando, pero amigo, métete por ahí con los que van al fuego, porque yo no te conozco. Yo quiero oír que él diga, te conozco.
todos los días te veía en mi presencia ministrando. Yo no sé si usted quiere oír que el Señor diga, te conozco. Yo no sé si usted quiere que el Señor lo llame por su nombre, que usted sea conocido en el reino de los cielos, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. A mí lo demás no me sirve de nada, no me sirven ni los títulos, ni los rangos, ni el programa, ni la gloria, ni el nada. Si en aquel día Cristo me dice, yo no sé tú quién eres. ¿Qué tipo de sacerdote es usted? Usted ministra para sí mismo y cumple todos los puntos. Usted ministra para el prójimo y predica el evangelio. Porque si no lo está haciendo, me temo que usted no es contado. Pero hay una buena noticia. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. En otras palabras, si usted quiere, puede entrar hoy a ese lugar santo. Vamos a orar.